Llega ahora el informe de Carlos Echepare. Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a repasar algunos temas, aprovechando que hoy es feriado. Y en realidad, lo que a mí me preocupa son algunos mensajes que se bajan desde el Poder Ejecutivo, eh, particularmente de algunos ministros y de algunos funcionarios, y que yo creo confunden a quien tiene que tomar las decisiones, que es el presidente de la República. Yo no sé si esas confusiones que le provocan la información que seguramente le bajan a algunos funcionarios son a propósito o son por desconocimiento de los funcionarios. Cualquiera de las dos cosas es motivo de preocupación. Eh, Vemos permanentes idas y vueltas en los temas vinculados al campo, en temas operativos, ¿eh? Como aquello de la identificación del ganado, como esto que pasó en los últimos días de la entrada de la carne al sur de la Argentina. Es preocupante porque se resuelven de la misma manera temas importantes como el caso de los derechos de exportación, que por un decreto están ahora reducidos de manera transitoria. Y se le hacen decir al presidente cosas que no son reales, como días pasados que en la muestra del campo en San Nicolás dijo que durante su gestión la superficie sembrada había crecido un 20%, cosa que está muy lejos de la realidad. Lo que me preocupa es que alguien se lo dijo al presidente, que el presidente lo dijo en un lugar en donde se suponía que había gente del campo, se suponía. Claro, por ahí había gente que priorizaba otro tipo de intereses y no necesariamente los del campo. Y que se lo hayan dejado pasar así como si nada, sobre todo las entidades vinculadas al sector, también me preocupa mucho. Y yo creo que en este momento más que nunca hay que ayudar al Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que fue en su momento elegido por la mayoría del pueblo argentino en la segunda vuelta y que tiene que durar 4 años en su mandato y que en algunos temas de la economía, como el control de la inflación, está trabajando relativamente bien, si bien es cierto que el superávit fiscal del que tanto se habla tiene como un componente los derechos de exportación. Y me parece que ahí es uno de los errores que tal vez está cometiendo el presidente en la implementación de la política económica, porque probablemente debió haber sido este sector, el sector agroindustrial, el primer sector que recibiera los beneficios de la política libertaria, sobre todo porque es un sector que se ha cansado de dar muestras que es el que más rápido responde a la necesidad de crecimiento de la economía que tiene la Argentina. Y de hecho, cuando el Poder Ejecutivo necesita dólares, este Poder Ejecutivo, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, y siempre en la historia de la Argentina, se recurre a este sector para precisamente conseguir esos dólares. Por eso esta baja transitoria en los derechos de exportación, que no le está funcionando porque también fue hecha de manera improvisada, inconsulta, ¿m? Como tantas otras medidas que se tomaron para el área, y que preocupan además por la falta de compromiso o responsabilidad, si se quiere, de los funcionarios que deberían asesorar adecuadamente al presidente y que deberían aconsejarle las medidas que se están tomando. Insisto, con el sector más importante de la economía. Vamos a repasar algunos datos para que a lo mejor el presidente o alguien cercano a él vea que los datos que nosotros ponemos a diario en la pantalla de Canal Rural son datos que en la mayoría de los casos surgen de fuentes oficiales, con lo cual quiere decir que son datos que están al alcance de cualquier funcionario bien intencionado para el sector. El primero de los datos
muy rápidamente lo vamos a ver, simplemente para demostrar de dónde sale la información, es de dónde sale la superficie sembrada en la Argentina, que habitualmente todas las semanas publica la propia Secretaría de Agricultura. Es cierto que la Secretaría, ahí la tenemos, es cierto que la Secretaría de Agricultura tiene, lamentablemente, una importancia muy relativa, por no decir no tiene ninguna, en el esquema de poder. Y eso tiene que ver precisamente con que tenemos funcionarios que manejan la economía, que de la parte productiva no saben absolutamente nada, excepto proteger a la industria, ¿cómo podemos decir? La industria, entre comillas, de los galpones de Tierra del Fuego. Pero más allá de eso, que también tiene que ver con un compromiso familiar, me parece que desde el punto de vista de la producción, la estrategia económica del gobierno es donde está fallando, porque ha habido muy pocas medidas en favor de la producción, y repito, y muchas menos en favor del sector más importante de la economía argentina. En la placa siguiente lo que vamos a ver es la evolución de la superficie sembrada en la Argentina para que el presidente lo tenga claro. Ahí lo vamos a ver desde el año 2001. ¿eh? Y allí se puede apreciar que, más allá de algunos altibajos que después también vamos a analizar, que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones climáticas, la realidad muestra que la superficie sembrada ha venido creciendo en la Argentina independientemente de los gobiernos y de las políticas que esos gobiernos han venido implementando. Y eso es un mensaje de alguna manera contradictorio, ¿no? Eh, que tiene su explicación también. Fíjense, en el gráfico siguiente vamos a ver desde la época de los militares de la década del 70, allá que lo llamaba la Revolución Argentina, no recuerdo cómo se llamaba, la década del 70, pasando por el peronismo del 73, otra vez los militares con el famoso proceso de Alfonsín, Menem I, Menem II, de la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner en sus dos presidencias, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el propio primer año de Javier Milei. Cómo han evolucionado los promedios productivos para cada presidente en función del área sembrada. Y tomamos la superficie sembrada, porque todos sabemos que es ahí donde se expresa la verdadera voluntad de los productores. La producción, el resultado de esa superficie sembrada, está vinculada muchas veces a cuestiones climáticas y lamentablemente en los últimos años la Argentina ha padecido negativas situaciones climáticas que han perjudicado la producción. Pero la realidad es que, como se puede ver allí, todos los presidentes pueden irse del poder diciendo que durante su etapa la superficie sembrada en la Argentina creció. Y esto es el esfuerzo de los productores, que si algo tienen es confianza. Si no, no se dedicarían a esto. Siempre confían. Y sobre todo cuando se produce un cambio de gobierno. Sin embargo, fíjense sobre el final, la comparación con el gobierno impresentable de Alberto Fernández, como dicen todos, con el gobierno de Javier Milei. Apenas creció el primer año de Javier Milei, que sería el 2024-2025, la superficie sembrada. ¿Y por qué? Porque yo creo que por primera vez en la historia de todo este proceso que estamos viviendo y que lo pueden ver en pantalla, repito, en este cálculo que hemos hecho, los productores confían, pero no actúan en consecuencia. Confían, pero no actúan en consecuencia porque no llegan las señales que debían llegar desde el Poder Ejecutivo. En la placa siguiente vemos el crecimiento, o la variación, si se quiere, de la superficie sembrada en cada uno de los periodos. Y así ven cómo el momento más importante tuvo que ver con Menem, en la segunda presidencia, cuando aparece la siembra directa, la soja transgénica y demás, ¿no? Y después, hasta en la etapa de Cristina Fernández de Kirchner, se produce también, con la peor de las políticas agropecuarias de los últimos años, yo diría desde la existencia de, de la democracia en la Argentina, se produce precisamente un crecimiento en la superficie sembrada. Con Mauricio Macri, que tuvo, así como dije lo de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo en los dos primeros años, la mejor de las políticas agropecuarias desde la vuelta a la democracia, se produce también un crecimiento. Con Alberto Fernández se produce un crecimiento y con Milei en el primer año se produce un crecimiento muy limitado. Cuando vamos a la producción, como les decía antes, la producción está, ahí lo vemos, impactada muchas veces por cuestiones climáticas muy negativas, como fueron las diferentes secas. Y de todas maneras vemos que el récord productivo en la Argentina se produjo, en la campaña 2018-2019 y tuvo que ver, entre otras razones, con la fuerte expansión de la producción de maíz que se venía registrando con el gobierno de Mauricio Macri a partir de la modificación en los derechos de exportación. Pero les decía,
crece la superficie sembrada porque los productores tienen confianza. Lo que hay que evitar es que esto se profundice. Ahí lo vamos a ver. La desaparición de los productores que tantas veces les mostramos, que se compensa en términos productivos con un aumento de las explotaciones, de la superficie de las explotaciones. Es decir, una concentración. El último dato oficial es del 2018. A mí no me cabe dudas que en este momento estamos con menores cantidad de productores, y acá se incluye a todos. Y lo que les digo siempre, esto no solo es la existencia de los derechos de exportación, es la inexistencia, además de una política agropecuaria completa que fomente la producción, que empieza por eliminar los derechos de exportación, pero sigue con otro montón de cuestiones que tienen que ver con la promoción de la inversión, con las obras de infraestructura y demás, que nada de eso se está haciendo ni se vislumbra que se vaya a hacer. Yo entiendo que hay prioridades, pero esas prioridades no se pueden seguir sosteniendo en tanto y en cuanto no haya políticas productivas que generen los dólares que el país necesita. Y cuando miramos quiénes generan los dólares, ahí lo vamos a ver, es básicamente el sector agroindustrial. 38% corresponde a las manufacturas agroindustriales, 26% corresponde a los productos sin procesar. Después viene la industria. Pero claro, esa es la generación de dólares que, como lo mostró FADA, ahí lo vamos a ver ahora, en la campaña 2024, en el ciclo 2024, generaron cerca de 50.000 millones de dólares, 25% más que en el 2023. Y son los dólares que, como bien lo dice FADA, son los necesarios para comprar lo que nos producimos, evitar crisis y generar empleo. Son los dólares del campo. Y que cuando miramos el monitor de exportaciones agroindustriales, que también publica FADA y donde dice el superávit comercial del año 2024 estuvo motivado en el campo, fíjense que las cadenas agroindustriales fueron las que tuvieron el saldo positivo de casi 39.000 millones de dólares. ¿Mm? Cuando uno compara exportación con importación. Y gran parte de la importación de las cadenas agroindustriales, ustedes saben que es soja, por el régimen de importación temporaria, que lamentablemente castiga a los productores argentinos también, porque como no se pueden expandir en su producción como consecuencia de las políticas internas, la industria recurre a la importación de soja desde Paraguay. La soja es el principal producto que la Argentina importa. Una locura, realmente. Otra de las cosas que había que corregir. Y después aparecen combustible y energía y minería, que son dos rubros a los cuales se depositan mucha confianza y mucha esperanza y están mostrando que tienen capacidad para hacerlo. Pero claro, requieren su tiempo, un tiempo que es mucho más largo que el que requiere el sector agroindustrial para responder rápidamente a cualquier incentivo que se le dé. El resto de los sectores son extractores de dólares, claramente. Les quería mostrar esto en este feriado simplemente para reflexionar y para ayudar, porque creo que hay que ayudar, pero ayudar sin ser obsecuentes. La obsecuencia no sirve. Ayudar diciendo lo que corresponde decir, siempre y cuando esté fundamentado. Guste o no guste, pero me parece que es la mejor forma para contribuir precisamente a que esta experiencia nueva que estamos viviendo salga bien y no se vaya deteriorando, como de hecho lo estamos viendo, con el correr del tiempo. Hasta mañana. Agroeducación te invita a participar del curso de posgrado en agronegocio. En Agroeducación, la comunidad de negocios del agro, tendrás todas las respuestas. Toda la temática que tiene que ver con el apasionante negocio de la agricultura. IVA, ganancias, contrato y todo lo que necesitas saber desde el punto de vista fiscal. Cómo potenciarte y cómo poder proyectar los negocios. El momento es ahora. Capacitarte es tu mejor inversión. Sé parte de Agroeducación, la comunidad de negocios del agro. www.agroeducacion.com. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.